Perú está a poco más de un mes de celebrar unas elecciones históricas. Sí, yo sé que lo de elecciones históricas se dice en casi todas las elecciones para darles un aire de evento único y trascendental, pero en este caso no es una exageración. Primero porque la ya de por sí fragmentada política peruana llega más fragmentada si cabe a las urnas y más que atomizada, hoy casi que hay que hablar a nivel de protones, electrones y es posible que de quarks. Segundo, porque los candidatos que pasaron a la segunda vuelta levantan pasiones de alto voltaje entre los peruanos, entendiendo la palabra pasión en su concepto más amplio y preciso, el de amores intensos y odios todavía más intensos. Todo un cóctel explosivo, o mejor dicho, un pisco bien cargadito, del que les hablaremos en este video. Ahí les va. El 6 de junio, Perú elegirá nuevo presidente. Ya sé que lo de nuevo presidente y Perú en la misma frase no suena muy novedoso últimamente, pero créanme que estamos ante un escenario nuevo y lleno de desafíos. Después de una primera vuelta en la que ningún candidato logró superar el 20% de los votos, algo que nunca antes había ocurrido, los peruanos tendrán que elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por la baja representación de las fuerzas que han pasado a la segunda vuelta. Entre el señor Castillo y la señora Fujimori ocupan solamente un tercio de los votos válidos. Entonces, la base de apoyo de los candidatos para la segunda vuelta implican, por lo menos, inicialmente diría, una baja legitimidad. Keiko Fujimori es una vieja conocida de la política peruana. De hecho, es la tercera vez que se postula para la presidencia. Las dos anteriores estuvo cerca de alcanzar el triunfo, pero jugó en su contra un factor decisivo que puede volver a manifestarse en esta ocasión. Después lo comentamos en detalle. Ella y su partido, Fuerza Popular, defienden postulados ultraconservadores en el plano moral y neoliberales en el económico. Entre sus promesas electorales está la de aplicar mano dura contra la delincuencia, pero también la de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 25 años por corrupción, robo y homicidio cometidos durante su gobierno. Es decir, mano dura, pero no en familia. La propia Keiko está inmersa en un proceso judicial en su contra, acusada de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción de la justicia y falsa declaración. De ganar la presidencia, quedaría legalmente protegida por la inmunidad que la ley otorga a los presidentes peruanos. Su rival en segunda vuelta será Pedro Castillo, un maestro y sindicalista rural de ideología socialista y posiciones de izquierda, que no se esfuerza en disimular. El partido que representa se autodefine como marxista-leninista mariateguista, todo un atrevimiento en el contexto político histórico peruano. Perú Libre, que será el principal grupo parlamentario desde julio, fue fundado por un médico peruano que se formó en Cuba. El primer puesto de Castillo en primera ronda sorprendió a muchos, aunque varias encuestas lo situaban entre los tres primeros. La mayor parte de sus apoyos provienen del mundo rural y de un conjunto de fuerzas sociales de base: docentes, sindicatos, organizaciones campesinas, vecinales y deportivas. Pero a pesar de ser la antítesis de Keiko Fujimori en visión económica y papel del Estado, en asuntos como aborto o matrimonio igualitario es prácticamente imposible encontrar diferencias entre ambos. En los últimos casi 40 años, ninguna opción política de izquierda ha estado tan cerca de llegar a la presidencia del Perú como la que representa Castillo. Al mismo tiempo, Keiko aspira a hacer realidad aquello de que a la tercera va la vencida y devolver al fujimorismo a la presidencia después de 20 años de ausencia. Y además se da la coincidencia de que ambas opciones son las que más polarizan a los peruanos, tanto en el eje derecha-izquierda como en el fujimorismo, antifujimorismo y el urbano-rural. Hasta ahora, por lo menos, la intención de voto de Keiko Fujimori es especialmente en los llamados sectores A y B, o sea, los más altos del país y en la capital Lima. Cercada ahora esta intención de voto por una mayoría de regiones donde la intención de voto pertenece al señor Castillo.
Y todo esto nos está dejando una campaña llena de suculentas encuestas y momentos inolvidables. Los grandes medios no tardaron en elegir su bando, el que entienden que garantiza el actual statu quo social y económico del país. Como por arte de magia, en prensa y canales de televisión comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas malas prácticas del Partido Perú Libre en el pasado, en gobiernos regionales o locales, alineadas como no podía ser de otra forma con acusaciones de cercanía con Venezuela o incluso con Sendero Luminoso. Para sacar de cuidados intensivos al país por la cual se encuentra en este momento. La pregunta es, ¿Perú Libre nos sacará de cuidados intensivos o nos empujará a permanecer en UCI? Es decir, que el que ha quedado primero ayer en el Perú, señor Castillo, es, bien mirado, un chavista, un comunista, que en su plan de gobierno cita o glorifica a Lenin y a Fidel Castro, ¿no? O sea que en La Habana y en Caracas deben de estar relamiéndose. Ninguno de los dos líderes de Perú Libre, ninguno de los dos puede negar su relación con Sendero Luminoso. En el Perú existe una palabra que deviene de la tragedia de la violencia política y del terrorismo durante 20 años, que es el verbo terruquear, es decir, que motejar a cualquiera de terrorista y de comunista cuando se propone el cambio. El cambio en el país hoy día es muy complejo, con una enorme movilización de sectores contrarios al cambio, que defienden el modelo, que en el fondo probablemente estén defendiendo no la democracia, sino un conjunto de privilegios. Antifujimoristas de toda la vida han declarado su apoyo a Keiko para evitar una supuesta castrochavización del Perú, lo que es tan desconcertante como Nancy Pelosi pidiendo el voto para Trump. En días recientes incluso asistimos al inenarrable espectáculo de contemplar a Mario Vargas Llosa haciendo campaña para el retorno del fujimorismo, del que es archienemigo desde que perdió la presidencia frente al padre de Keiko hace más de 30 años. Y a estas alturas no se sabe qué es más peculiar, si ver a Vargas Llosa pidiendo a la gente que apoya a una Fujimori porque la considera el mal menor, o la candidata del fujimorismo agradeciendo y sintiéndose halagada por ser considerada un mal menor. Las encuestas de momento otorgan el favoritismo a Pedro Castillo, con alrededor del 40% de la preferencia, frente a Fujimori, que se mueve entre el 20 y el 30%. El porcentaje de indecisos ronda el 15%. Sin embargo, lo más interesante de las encuestas está no en las preferencias, sino en el rechazo. Antes de analizar este aspecto en detalle, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y, si ya están suscritos, activar la campanita para recibir las notificaciones. ¿Hecho? Bien, sigamos con las encuestas. Entonces, 1 de cada 3 peruanos dice que no votaría en ningún caso por Castillo. Es decir, que si frente al candidato de Perú Libre se postulara una escoba vieja, por poner un ejemplo algo exagerado, preferirían votar por la escoba. Pero siendo ese un dato malo para las aspiraciones de Castillo, en el caso de Keiko Fujimori la cifra es aún peor, con el 55% prefiriendo al utensilio doméstico en la presidencia antes que a ella. Pero esperen, porque hay más cifras interesantes. Aunque el Perú es un país donde el voto es obligatorio, en la primera ronda 3 de cada 10 peruanos inscritos prefirieron ni acercarse a los centros de votación, y de los que acudieron, la opción más votada, incluso por delante de Pedro Castillo, fue la del candidato nulos blancos, por llamarlo de alguna manera. En esta segunda vuelta, el porcentaje de abstención, nulos y blancos podría ser todavía mayor, dependiendo de si los votos de insatisfacción se dirigen mayoritariamente contra alguno de los dos candidatos o contra ambos. Pero lo que hace realmente especiales estos comicios, además de todo eso, es otra cosa. En muchos países, ante una elección polarizada como la que se presenta hoy en el caso peruano, se hacen pronósticos sobre lo que le espera al país en los próximos años según quien gane. Pero disculpen si suelto una pregunta retórica, algo polémica y que a algunos puede caerles pesada, pero ¿merece la pena hacer este ejercicio en el caso del Perú? Con sinceridad les pregunto. Tanto si gana Castillo como si gana Keiko, ninguno tendrá suficiente fuerza en el Parlamento como para implementar cambios importantes, del tipo que sea. Las posibles alianzas con otros partidos seguramente serán endebles y breves. Todo esto para colmo con un Congreso que desde 2016 sufre de vacancitis aguda y ha destituido o empujado a la renuncia a 3 de los últimos 4 jefes de Estado. La profundidad de la crisis y la resistencia a cambios
sí me harían pensar que no sería suficiente este proceso electoral para resolver esta crisis, por su grado de profundidad. Incluso la palabra crisis podría no ser suficiente para definir la situación peruana, y por eso es que muchos preferimos hablar de una gran depresión. Sin embargo, saludos amigos de Krause Rage. Hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia. Empecemos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, declaró en una entrevista con la cadena de noticias rusa RIA Novosti que nada cambiará en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos si Washington no deja de actuar desde la posición de un soberano, al tiempo que advirtió que Rusia reaccionará con dureza ante cualquier intento del país norteamericano de cruzar sus líneas rojas. Según Sergei Lavrov, Estados Unidos y Rusia solo lograrán mejorar sus relaciones bilaterales si Washington se da cuenta de la inutilidad de cualquier intento de revivir el mundo unipolar, de crear algún tipo de construcción donde todos estén sujetos a los países occidentales y todo el campamento occidental reclutará a todos los demás países en diferentes continentes contra China y Rusia bajo sus banderas, y también si el país norteamericano cumple con sus obligaciones en la Carta de las Naciones Unidas y dialogan con Rusia como con cualquier otro país, con respeto mutuo, sobre la base del equilibrio de intereses. De lo contrario, viviremos en las condiciones de la Guerra Fría o incluso peor, y eso será la elección de Estados Unidos, añadió Lavrov. Creo que durante la Guerra Fría, la tensión fue por supuesto muy grave. Más de una vez surgieron situaciones de riesgo, situaciones de crisis, pero había un respeto mutuo que ahora es escaso, dijo el ministro ruso. Además, recordó que el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó en el discurso ante la Asamblea Federal que estamos listos para alcanzar acuerdos más amplios siempre que sean del interés de Rusia. Sin embargo, Moscú reaccionará con dureza ante cualquier intento del país norteamericano de cruzar sus líneas rojas, que, recordó Lavrov, definimos nosotros mismos. La semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que la referencia que el presidente Putin hizo ante la Asamblea sobre las líneas rojas que Rusia planea establecer con sus relaciones con otros estados tienen que ver con las injerencias en los asuntos internos del país y el menosprecio de sus intereses económicos, entre otras acciones inaceptables para Moscú. Crueldad, oscuridad, hipocresía y el arte de mentir son las características principales de quien manda en Irán. Y esto no lo digo yo, sino las declaraciones del propio canciller iraní Zarif. Se revela una entrevista inesperada donde el canciller denuncia cosas sorprendentes que muchos ya sabíamos, pero que nadie dentro de Irán se animaba a decir de forma oficial. ¿Recuerda usted al general Soleimani? Pues resulta que no era un santo ni mucho menos, que eso es lo de menos. Lo que importa es que el interés del pueblo no está en manos ni siquiera de los políticos corruptos que elige. Esto es gravísimo. Y esto, si no lo silencian ya, entonces no va a repercutir solo para Irán, sino para muchos gobiernos, como Rusia, como el de Estados Unidos. Soy Roberto Lamadrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón escuche cuidadosa y lentamente las palabras del canciller Zarif. Comenzamos. Son los pedazos de un avión comercial cayendo del cielo. 176 pasajeros que iban a Ucrania fueron carbonizados. Los guardianes de la Revolución Islámica, que es la fuerza militar de Irán, le lanzó 2 misiles para tirarlo.